¿Ok? Desde el principio. Y quiero que me tomen mucha atención en esta mañana. ¿Ok? Yo no les voy a quitar mucho tiempo, solo 1 hora y media. Entonces, 10 generaciones pasaron desde Adán hasta Noé, todas siendo responsables de guardar la intimidad con Dios y de pasarla a la siguiente generación. Dios es un Dios que trabaja en y con las generaciones, por lo cual su nombre tiene que estar siendo invocado en cada época o dispensación de la vida. Dios desea tener una relación con el hombre. Desde el huerto del Edén lo podemos ver, que Dios diseñó al hombre para que se relacionara con él, le adorara con su administración de los bienes de él, porque de Dios es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Entonces fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para relacionarnos con él. Y esa es la creación que hemos visto, ¿verdad? Hace un par de prédicas atrás, que el propósito del ser creados nosotros a la imagen y semejanza de Dios es porque Dios desea relacionarse con nosotros. Es porque Dios desea tener una comunión con nosotros. ¿Ok? Entonces fuimos creados a imagen y semejanza de Él para relacionarnos con Él. Pero no fuimos hechos como unos robots, sino que diseñados con la facultad de responder de manera voluntaria al llamado de Dios para nuestras vidas. Es una decisión que el hombre responsable debe hacer ante el llamado de amor que Dios hace al hombre. Pero el hombre quiso obedecer otras voces antes que la voz de Dios, y su desobediencia lo llevó a salir de la posición privilegiada que tenía hasta entonces, y los juicios de Dios cayeron sobre este y su esposa, pero también sobre la tierra que estos iban a vivir. Entonces, afectado el ser humano y afectado su hábitat y entorno, no se espera nada bueno de este aquí en la tierra. Ya será muy difícil hacer lo que es agradable ante los ojos de Dios. Y ese es el propósito de Dios. Dios crea al hombre para relacionarse con él, le da directrices, el hombre pecó. Pero ¿qué pasó? Que pecó, se contaminó, es afectado, pero no solo afectado él, sino que afectado su círculo, la tierra es maldita. Entonces ahora está muy chungo que el hombre empiece a obedecer lo que Dios quiere decir. Entonces nosotros tenemos que tener esto siempre en la cabeza. Y ese era el propósito de Dios, pero el propósito de Dios se vio afectado. ¿Por qué? Por la decisión del hombre. El hombre decidió no obedecer a Dios, escuchar otras voces y por lo cual rebelarse. ¿Ok? Pero hasta el día de hoy el plan de Dios sigue adelante. Sigue siendo el mismo. El deseo de Dios de restaurar la relación con el hombre sigue adelante. Y lo vemos desde Génesis 3:15, cuando comienza a verse, que Él le dice lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque se rompió la relación del hombre con Dios, pero Dios quiere restaurarla. Y es por eso que Dios, desde el Génesis, ya está hablando del Evangelio, de una simiente que va a venir. Pero esa simiente no se sabía en qué momento iba a pasar, quién iba a ser. No se sabía. Yo me imagino que cuando nació Adán, Caín y Abel, yo me imagino a Eva con esa promesa que Dios le dijo. Y a lo mejor vio a Abel, que era un muchacho obediente, era alguien que amaba a Dios y adoraba a Dios. Y quizás ella dijo, aquí está, esta es la simiente, esto es lo que va a pasar, ahora va a suceder. Ahora va a suceder. Pero en realidad nosotros sabemos que no fue así. Porque ¿qué pasó? Su hermano viene y se lo carga. ¿Verdad? Entonces no solo se rompió la relación con el pecado, la relación del hombre con Dios, sino que se rompió la relación del hombre con el hombre. Porque hemos hablado bastante de lo que es el pecado y las consecuencias que trae el pecado. El pecado no queda inerte, el pecado no queda en nada. Realmente hay unas consecuencias. Tanto si tú obedeces a Dios como desobedeces, hay unas consecuencias en tu vida. Entonces se cree que Adán enseña a ofrecer ofrenda a Dios en disposición de adorarle, como que administraban y poseían las cosas que eran de Dios. Padres enseñando a los hijos el cómo adorar. Padres enseñando a los hijos el cómo adorar. Pero también vemos a Satanás queriendo destruir el plan de Dios que había trazado para el género humano, queriendo influenciar de manera malvada a cada hombre, y en especial sabiendo que el plan de Dios tenía un propósito para la humanidad, que era rescatarlo y redimirlo.
Satanás también sabía lo que Dios había decretado. Y yo imagino que a lo mejor hasta Satanás también habrá pensado, ¡wow! Abel, mira su corazón. Porque recuerdan que la semana pasada Daniel nos habló del corazón. Dios no mira la ofrenda, lo que está mirando es el corazón del hombre. Y viene Abel y viene con un corazón genuino, un corazón verdadero, un corazón que ama a Dios. Y presenta su ofrenda. Y dice que cuando a Caín vino a presentar su ofrenda, Dios no vio con agrado a Caín. No la ofrenda, sino a Caín la disposición. Los dos teniendo la misma enseñanza, pero los dos con una libertad de escoger. Dios no nos diseñó como robots. Pero los padres, tanto Adán como Eva, tenían la responsabilidad de enseñar a los hijos el cómo adorar a Dios. Y así este mensaje tenía que afectar el estilo de vida de cada persona que creyera en lo que los padres iban a traspasar de generación en generación. Que vendría la siguiente. Y de generación en generación se estaba, me imagino, diciendo esto. En estas 10 generaciones que tenemos desde Adán hasta Noé, quizás se traspasaba esta enseñanza. Y vendría la siguiente, y vendría la siguiente, y vendría la siguiente, y vendría la siguiente. Y los padres enseñando a los hijos y hablando de lo que va a pasar. Y vendría la siguiente. Y cada vez que a lo mejor no apareció, no fue Abel, pero luego dice que Abel murió. Ay, se acabaron las esperanzas. ¿Pero quién nació? Seth, ¿verdad? Ay, se levantó Seth. Ahí está la siguiente, ahí está. Y otra vez ven a un chico que ama a Dios en Seth. Y pasan las generaciones en generaciones. Y enseñanza tras enseñanza de los padres. Pero no venían. Y hasta que nos encontramos con Enoc, ¿verdad? Enoc es muy poquito lo que habla la Biblia de Enoc, pero muy profundo lo que está diciendo. Si tú ves lo que habla de Enoc, dice, y caminó Enoc con Dios. ¿Qué será ese caminó? ¿No? Llega la generación de Enoc, ¿qué será ese? Y lo vamos a desarrollar un poquito más. Porque Enoc y Noé entienden que ellos están llamados a afectar una generación. Porque Dios está hablando un Dios de generaciones. Y en cada generación se está enseñando a adorar a Dios. Y son los padres los que están enseñando, pero no de una manera solamente educativa, sino que de una manera también de ejemplo, mostrando. No en sus casas solamente, sino que los hijos están viendo cómo adoran a los padres. Yo me imagino a Adán y Eva enseñando a Caín y Abel el cómo adorar a Dios, pero no solo enseñando, sino que de una manera demostrativa, moldeando el cómo hay que hacerlo. Y estos principios siguen hasta el día de hoy. No es la escuela dominical la que va a enseñar a nuestros hijos a adorar a Dios. No es la escuela dominical de enseñar a nuestros hijos que tengan un temor a Dios, un respeto a Dios, una consagración para Dios. No es. La responsabilidad es de los padres. Y esta es la genealogía que vemos en Génesis 5. Que esta enseñanza va traspasando de padres a hijos. Es el diseño de Dios para los hombres, que los padres den a conocer la existencia de Dios y sus exigencias para con su creación especial, que es el género humano. En esta genealogía de 10 generaciones hay 2 hombres que marcan una diferencia en su generación, y estos son Enoc y Noé. Estos 2 hombres son nombrados de que aquellos que caminaban con Dios, a los 2 se le habla de que ellos caminaban con Dios. ¿Y a qué se habrá referido de que caminaban con Dios? A que su manera de andar era un aroma de ofrenda agradable para Dios, y Él se complacía de ser su Dios. Él se complacía de ser su Dios. Porque una cosa es que tú conozcas a Dios y otra cosa es que Dios te conozca a ti. Al Cristo glorificado no se le conoce solo por los estudios,
sino que al Cristo glorificado se le conoce por revelación. El Cristo te tiene que revelar en tu vida para que Él realmente marque tu vida. Tú puedes estudiar, pero no significa que tú le conozcas. Tú lo puedes estudiar como literatura, la Biblia, pero no significa que Él se te haya revelado a tu vida y que afecte toda tu manera de pensar y de ver la vida. Ellos conocían a Dios y Dios les conocía a ellos. Cuán importante es ser conocido por Dios. Estos hombres afectaron a sus generaciones. No solo a sus generaciones, sino también a las generaciones siguientes que venían. Porque somos nosotros responsables de decidir que Dios sea lo más importante en nuestras vidas. Porque Dios no tiene hombres y mujeres preferidos, pero sí hay hombres y mujeres que prefieren más a Dios que a otras cosas. Y es a estos hombres que Dios quiere usarle para afectar generaciones. A los que deciden que Dios es más importante. Dios no tiene preferidos, pero hay gente que sí prefiere más a Dios antes que otras cosas. Y yo veo a Enoch y yo veo a Noé prefiriendo más a Dios que cualquier otra cosa. Hoy somos tú y yo llamados a afectar a esta generación. ¿Y de qué manera la vamos a afectar? Poniendo a Cristo como el centro de nuestras vidas. De esa manera es la única manera en que tú y yo vamos a afectar. Y no te hablo de multitudes, ni estadios, ni de auditorios llenos. Te hablo solamente de tu círculo de vida, de tu entorno, de con quienes tú te juntas. Caminando con Dios día a día en cualquier lugar que nos encontremos, decidimos levantar un altar de adoración a Dios. No nos avergonzamos de ser llamados sus hijos, porque en realidad tampoco queremos que Él un día se avergüence de nosotros. No nos avergonzamos de orar en público, no nos avergonzamos de orar en el Burger King, en el McDonald's. Y no porque vaya a quedar un mágico, un poder, en esa hora y la hamburguesa se va a poner con más mayonesa y ketchup, no, ni te la van a cobrar más barata, no tiene nada que ver. ¿Sabes por qué? Porque quieres declarar tu fe públicamente. Porque quieres afectar, quieres ser una persona intencional. Los cristianos somos personas intencionales. Como dije la semana pasada o la antepasada, no somos personas que andamos en la vida como en un safari. Los cristianos somos personas que afectamos, somos intencionales, hacemos las cosas con propósitos y motivos. Somos llamados a afectar. Y caminaron esos hombres con Dios y Dios los guardó. De todo juicio, de toda tormenta, de toda aflicción, en toda crisis, Dios guardó a estos hombres porque ellos decidieron guardar sus vidas para Dios. Ay, Noé, que me caes bien, tú métete al arca. No, Noé decidió creerle a Dios. En una generación donde nadie creía en Dios, donde no había llovido nunca, y Dios le dice hacia un arca. ¿Cómo es eso? Eso es locura, si nunca ha llovido y te dice hacia un arca. ¿Tú crees que Noé? ¿Qué? Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que Noé caminaba con Dios. Caminaba con Dios. Noé no se congregaba solo los domingos. Noé no era de solo que dejaba la ofrenda y cantaba aleluya, gloria a Dios. Noé caminaba con Dios día a día. Noé conocía a Dios y Dios le conocía a él. Y caminaron estos hombres con Dios y Dios los guardó. Génesis 5:22 nos dice: y caminó Enoc con Dios. Génesis 6:9 nos dice: y caminó Noé con Dios. Y te encuentras con Génesis 17:1 y Dios le dice a Abraham: camina delante de mí. Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Porque el llamado de Dios es caminar junto a Él. ¿Y saben qué? El llamado de Dios para este tiempo sigue siendo el mismo. El llamado de Dios para el hombre es para que éste camine una vida recta delante de Él.
El llamado a la integridad para cada seguidor de Jesús. La palabra íntegro es como no ser tocado por el mal. ¿Qué quiere decir integridad? Muchas veces lo enseñamos aquí, que lo que tú enseñas estás practicando. Y cuando tú tienes la responsabilidad de educar a tus hijos, no es que tú pones mochilas en ellos, sino que tú, con tu ejemplo, tú estás enseñando cómo se vive una vida con Dios. Queremos afectar generaciones. Y somos llamados a afectar generaciones. Y hoy en día tú y yo vivimos en una dispensación, en una generación. ¿Y quién está siendo afectado por ti, por tu manera de vivir? ¿Cuántos están diciendo, este es de verdad? Este no se anda con cuento. Este es el mismo, predique con el micro o sin el micro. En su intimidad, Dios nos conoce. Sabe que si le damos clic al ordenador no le damos clic. Sabe que si vemos tontería o no vemos tontería. Sabe que si nos juntamos con gente que no tenemos que juntarnos. Dios nos conoce. Dios nos conoce. Y como Dios nos conoce, no te asombres de que Dios no te use. Porque Dios te conoce. Dios te conoce. Y Él sabe cómo estás viviendo tu día a día. Él sabe que si estás caminando con Él o no. Porque Dios tiene sueños, tiene planes para esta generación y Dios quiere encapsular esos sueños. Dios está buscando personas, Dios está buscando Noé, Dios está buscando Enoc de esta generación. Dios está buscando personas que quieran caminar con Él. No hay excusas hoy en día. Somos responsables ante Dios de nosotros y de nuestros hijos y de cómo ellos deciden vivir. Y algunos dicen, no, él ya está grande, él decide. Sí, pero ¿sabes por qué él decidió eso? Porque tú nunca instruiste, tú nunca llevaste el Evangelio, tú nunca fuiste un modelo para él. Nunca te vio orar, nunca te vio estudiar la Biblia, nunca te vio enseñar un devocional, nunca te vio estar leyendo literatura cristiana. Lo único que hacías era ver Netflix, ver tontería, andar con los colegas. Eso sí que vio, y eso él aprendió de ti. Pero él no aprendió el Evangelio de ti, tú no le modelaste a él. Y la enseñanza de Dios pasa de generación en generación. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Cuántas generaciones detrás de ti vienen que tú tienes que afectar con tu enseñanza? Tú tienes que afectar con tu manera de vida. Detrás de ti vienen nietos, vienen bisnietos. ¿Cuántos han sido afectados? De generación en generación Dios quiere moverse. Pero ¿qué tipo de cristianismo nosotros estamos enseñando? ¿Qué tipo de evangelio nosotros estamos viviendo? ¿Evangelios de safari? ¿Evangelios de domingo? ¿Evangelio de vivir con el sermón del pastor Samuel el domingo? Y en la semana tú no buscas, no oras por tu cuenta. Pero a veces tenemos más encima el pensamiento de que Dios nos va a usar. Cuando Dios te conoce. Deuteronomio 6, del 1 al 9, nos habla que el pueblo de Israel, Deuteronomio se le llama el libro, ¿verdad? Repetición de la ley. Ya la había dado en el Éxodo 20 y ahora le toca repetir porque hay una nueva generación. Esa generación del Éxodo 20 se perdió toda, solo se salvó Caleb y Josué. Toca en Deuteronomio volver a repetir porque van a entrar a la tierra prometida y toca repetir. Y empieza Dios diciendo en Deuteronomio 6, y estas cosas enseñarás a tus hijos. Las colgarás en las puertas, las pondrás en su frente, en sus manos, las pondrás en todos los sitios. Porque tú eres el responsable de que ellos conozcan lo que ha hecho Dios por vosotros. Son los padres los que tienen responsable de dar a conocer a Dios las obras que había hecho con el pueblo de Egipto. Cómo Dios había dado el maná en el desierto, cómo Dios le había librado de la serpiente, cómo Dios había obrado con ese pueblo. ¿Quiénes eran los responsables de dar a conocer? Los padres.
los padres. ¿Y saben qué? A veces lo más penoso dentro de las iglesias es que estamos más preocupados de que tengan unas buenas zapatillas que conozcan el evangelio verdadero. Estamos más preocupados de que tengan una PlayStation como yo no la tuve. Yo tuve una. No, preocúpate de que conozcan el evangelio. Lo mejor que puedes sembrar en tus hijos es el evangelio. ¿Saben qué? Yo lo recuerdo que a los 13 años tuve recién una zapatilla Adidas. Nunca había tenido una zapatilla de marca. Pero ¿saben qué? Les cuento la verdad. No me ha afectado eso en la vida. Pero ¿saben lo que sí me afectó en la vida? El no saber Biblia. Porque tuve unas decisiones malísimas que me golpeé y me dañé. Somos nosotros los responsables de enseñar a nuestros hijos. Y Dios enseña que la obediencia traería bendición de parte de Dios y la desobediencia va a traer juicio. Y así habían vivido los israelitas 40 años en el desierto y murió toda una generación. Todo por culpa de la desobediencia a Dios. Así que es muy importante el trabajo educativo que hacen los padres con los hijos para que el mensaje de Dios perdure y afecte las vidas de las siguientes generaciones. Así había sucedido desde el principio de los tiempos y hubieron padres que enseñaron con temor y respeto en lo que estaban haciendo, como también hubo otros que no les importó mucho su responsabilidad delante de Dios y delante de su familia. Todos conocemos ese proverbio que dice: instruye al niño de pequeño y cuando aún fuere viejo no se le olvidará esta instrucción, siempre la recordará y vivirá en ella. Todos conocemos ese proverbio, ¿verdad? Instruye al niño de pequeño, instruye al niño de pequeño, enséñale. La Biblia dice: donde no hubo instrucción, hubo anarquía, una rebelión ante ley y sus gobernadores, ¿verdad? Hubo un tiempo de los jueces, y tú te encuentras con Sansón, tú te encuentras con Gedeón, tú te encuentras con Otoniel en el libro de los jueces. Y en el libro de los jueces se le llama el tiempo de la anarquía. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que quería. Cada uno hacía lo que quería. Y por eso que se levanta un líder como Sansón. Pero el tío era... Sí, dentro del remanente era por último el más. Pero el tiempo de Josué es casi el tiempo que estamos viviendo hoy en día. El tiempo donde los padres no se están tomando en serio la responsabilidad de educar a sus hijos. Y vuelvo a decirle al grupo aquí, la escuela dominical no está para enseñar a tu hijo. Tu hijo, si conoce el evangelio, lo tiene que conocer en tu casa. La escuela, la iglesia solo está para dar un soporte, una ayuda. Así que tenés que preocuparte de conocer tú el evangelio primeramente, de que el evangelio afecte tu vida, entonces tú seas un ejemplo para ellos. Nadie conocía las enseñanzas en este tiempo, nadie podía vivir rectamente, no había hombre y mujer que caminara con Dios como lo hubo con Enoc y Noé. No había quien caminara delante de Dios. Una falta de instrucción trae un caos a la sociedad, porque en círculos familiares no hubo instrucción de parte de los padres, faltaron modelos a seguir, porque no hubo una transición, no hubo un cambio de ciclo, se pensó que cada líder sería eterno, pero no es así. Dios es un Dios de generaciones. Y yo no sé cuánto tiempo va a estar pastoreando aquí, pero la idea es estar levantando más pastores aquí y que afecten la sociedad. Y por eso yo soy tan pesado que tenés que estudiar, y tenés que conocer, y tenés que ser pastoreano, tenés que serlo. Tenés que serlo. Tenemos unos modelos de iglesia hoy en día muy feos, donde son 520 sirven y el resto son espectadores y viven la vida como quieren. Esos son los modelos de iglesia que estamos hoy diseñando, porque el número es muy importante. Si tenés número, tu ministerio está teniendo éxito. Si no tenés, pues estás fracasando. Vemos a Jesús y vemos a Pablo afectando no grandes cantidades de personas, pequeñas personas, grupos pequeños afectando, pero gente con unas convicciones muy profundas, muy fuertes.
Gente que no le iba a cualquiera a venir a vender una moto. ¿Qué va? Porque pasaban tiempo escuchando a Dios y caminando con Él. Proverbio 11:14 dice: donde no hay instrucción sabia caerá el pueblo, porque en la multitud de consejos hay seguridades. Así son los tiempos que vivimos hoy en día, tiempos sin fe, ya que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Palabra de Dios. No hay instrucción, no hay fe. ¿Sabes dónde encontramos a Noé y a Enoc? Lo encontramos en Hebreos 11. ¿Conoces Hebreos 11? ¿Cómo se le llama eso? El capítulo de la fe, de los hombres de la fe. ¿Sabes que Enoc y Noé aparecen ahí? Porque hoy en día Dios no busca personas que sepan mucho la Biblia. Dios busca hombres y mujeres de fe. Pero claro, la fe viene por el oír, el tener una relación con Dios. Y si no tienes fe, pues empieza a conocer más a Dios a través de la Escritura. Si no tienes fe, si te está costando tener fe, empieza a tener experiencias con Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que le crean hoy en día, para encapsular estos sueños que Él tiene para esta generación. Enoc y Noé eran hombres de fe, en donde Dios encapsuló sueños para impactar a su generación. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca que su casa se salvaría. Fue esa fe que hizo ver a Noé diferente al resto. De que aunque no había llovido nunca, Noé le creyó a Dios. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspasó Dios antes de que fuese traspuesto. Tuvo un testimonio Noé en esa generación de haber agradado a Dios. Él conocía a Dios, pero Dios le conocía a él. Y le placía a Dios depositar propósitos y sueños en él. Hoy Dios está buscando estos tipos de hombres y mujeres de fe. No busca teólogos, no busca doctores en Biblia, sino hombres y mujeres de fe que afectan generaciones, que comienzan por sus casas y siguen en sus círculos más cercanos. Hombres y mujeres que son modelos en sus congregaciones locales. Padres que instruyen a hijos, que les modelan con el ejemplo, que entrenan en el servicio a Dios. Hijos moldeados por la palabra de Dios que sale del corazón de sus padres. Hijos que han sido afectados por el ejemplo de sus padres, que han mostrado un evangelio sin mentira en sus casas. Padres y madres que han renunciado a los placeres de la vida con tal de tener tiempo con sus hijos. Con tal de tener tiempo para sus hijos. Y así poder instruirles, corregirles, enseñarles, hacerles caminar en justicia. Y esto no es para que el resto te mire y te diga: wow, qué campeón, qué super papá. Esto es para que Dios te conozca y te reconozca el día que llegues arriba en los cielos y diga: buen siervo y fiel. Buen siervo porque serviste, pero aparte de servir, serviste con fidelidad, fuiste fiel hasta el último. Hasta el último fuiste fiel. Esfuérzate en aprender para así poder enseñar. Y no solo enseñar con hojitas de discipulado, sino con el ejemplo. Sé un ejemplo en tu círculo de familia. Que tus hijos puedan decir: mamá le cree a Dios. Yo he visto las decisiones más críticas que mamá nos cogía de la mano y decía: vamos a orar a Dios. Yo con este ejemplo he vivido en mi casa. Así era mi padre. No teníamos nada muchas veces para comer. Yo no me daba ni cuenta. Solo él decía: vamos a orar.
Y usted cree, ¿saben qué? A mí marcó mi vida en mi cristianismo. Si porque uno está aquí por el llamado de Dios, pero decide uno creer porque vio modelos, vio personas que afectaron nuestra fe. En el caso mío, yo vi a mi padre vivir por fe. Yo vi a mi padre ser un modelo. Y no era perfecto, pero yo lo vi, la pasión que él tenía de servir a Dios. Para él Dios lo era todo, Dios era lo más importante. Y su fe afectó mi vida, claro que la afectó, bastante. Ahora mi pregunta es, ¿tú estás afectando la de tus hijos? ¿Estás afectando la fe de tus hijos? ¿O tus hijos solo están esperando cumplir los 18 para decir, me pido de aquí, esto es una farsa? Mi papá por un lado hacia este y por otro hacia otro. Es muy importante enseñar y enseñar con el ejemplo. Es muy importante la integridad. Que lo que tú hablas estés haciendo. Es muy importante. Y así pasaron durante estas 10 generaciones que el mensaje de Dios tenía que perdurar. Y luego tú ves al pueblo de Israel que los padres educan a sus hijos y empiezan a enseñar y empiezan a darles a conocer quién era Dios, de dónde lo había sacado, las cosas que había hecho por su pueblo. Ellos son los encargados. Hoy en día no es la iglesia, no es la iglesia local, son los padres los responsables de educar en el camino del Señor a los hijos. Son los padres. Cerramos. Dios ama a su creación y siempre ha querido estar con ella desde el principio, desde el capítulo 1 de Génesis. La creó para amarla, para cuidarla, para relacionarse y para que ésta también lo adorara a Él. La familia es creada por Dios para traer gloria a Dios. ¿Cómo trae gloria a Dios la familia? Amando en el hogar, proveyendo en el hogar, respetando en el hogar, enseñando en el hogar. Los padres son una muestra de la gloria de Dios, teniendo esto autoridad de parte de Dios. Es una gran responsabilidad la que tenemos los padres de afectar a nuestra generación y a las generaciones siguientes. La responsabilidad para este tiempo sigue siendo la misma. Dios busca hombres y mujeres que decidan creerle. Hombres y mujeres que decidan creerle. Que sean fieles. Que caminen en rectitud. Que se diferencien del resto. Que afecten sus entornos. Son hombres y mujeres de fe los que Dios desea encontrar en su venida. ¿Sabías que Cristo va a volver? Y Él quiere encontrar fe aquí. ¿Hallará fe aquí? ¡Wow! Si dijimos que la fe viene por el oído, ¿hallará fe? ¿Hallará Biblia? ¿Hallará hogares plantados en las Escrituras? ¿Hallará iglesias plantadas en la palabra de Él? ¿Hallará fe? ¿Hallará fe genuina y verdadera? El Señor quiere encontrar hombres como Noé, que vivan y contemplen los milagros de Dios en sus vidas, que no les importa lo que demás piensan de ellos, sino que lo que les importa es lo que Dios piensa de ellos. Que vivan para Dios, que se guarden para Dios, que no abracen el pecado, sino que se aparten de Él, que sean conocidos por Dios. Que el resto reconozcan
Porque ser cristiano se nota. Es algo que se nota. Porque en medio de las tinieblas la luz resplandece. Y si eres luz, se nota. Yo no sé cómo estás viviendo. Los padres somos responsables de levantar siervos para Dios. Siervos para Dios. Nosotros estamos levantando siervos para Dios. Yo en mi casa tengo la responsabilidad de levantar una sierva para Dios y un siervo para Dios. Es enseñarles, entrenarles, educarles en el camino del Señor. Los padres somos los responsables de enseñar el Evangelio a nuestros hijos. Si no has enseñado el Evangelio a tus hijos, no esperes que tu hijo tenga un camino recto. Porque lo que ha afectado tu vida y mi vida es el Evangelio en nuestra vida. Si nosotros no tuviéramos el Evangelio, estaríamos afectando de una parte negativa nuestros entornos. Porque lo que nos hace diferente es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Los padres somos personas que vivimos lo que enseñamos. Los padres somos personas que vivimos lo que enseñamos. No andamos poniendo mochilas. Tú modelas con el ejemplo. Las enseñanzas que encontramos en la Biblia deben ser enseñadas por los padres a los hijos.